19 y continuar en oración. Padre Celestial, gracias de nuevo por otra tarde de vida, de salud, de poder escuchar tu palabra, de poder leerla. Gracias, Padre Celestial, por esta provisión maravillosa de tu palabra. Por favor, llénanos de nuevo en tu Espíritu Santo para que podamos entenderla aún mejor que cuando entramos, para que sea glorificado el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador incomparable, porque es en el nombre de Él que oramos. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Éxodo 19. Vamos a volver a ver solo por un momento versículos 5 y 6. Después de entrar en el pasaje principal para hoy, que empieza en el versículo 9. Recuerden que Dios le había dicho al pueblo de Israel: ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán ¿un qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo es que toda una multitud de personas sean un especial tesoro? ¿Cómo es que vivan como reino de sacerdotes? ¿Cómo es que viven como gente santa? Pues la respuesta a esta pregunta está en el resto de Éxodo capítulo 19, todo Éxodo 20 también, y 21, y el capítulo 22. O hasta todo el libro de Éxodo da las instrucciones para esto. O también Levítico. Y el libro de Números y Deuteronomio también. El tema de lo que estamos por leer desde ahora hasta terminando Deuteronomio es las instrucciones para que el pueblo viva como gente santa, como un reino de sacerdotes. Y esto va a ser necesario. De hecho, el pasaje que estamos por ver hoy en Éxodo 19 es tan esencial que se necesita para entender toda la historia de Israel y los salmos y los profetas también, y todo el Nuevo Testamento. Lo que enseña sobre la santidad tiene su fundación en lo que estamos por leer en Éxodo 19. De hecho, sé que en nuestra iglesia hay gente muy bien formada en las matemáticas, en la contabilidad. Es impresionante. Ustedes recuerdan cuando aprendieron a deletrear los símbolos de los números en el kinder o en primer grado o tal vez en casa, cuando aprendieron cómo formar con un lápiz, un lapicero, el número 2 o 3. ¿Recuerdan esto? Sí. Imagine el pasar por los años y llegar a estudiar el cálculo, la contabilidad, a las matemáticas con preparación para trabajar en la construcción y de hacer cosas que con las matemáticas tan avanzados que hasta uno se le ha olvidado. Sí, recuerdo de la maestra que me enseñó. No, el 2 no se escribe en esa dirección, sino al opuesto. Oh, sí. De forma parecida es esta instrucción sobre la santidad. En Éxodo 19 y 20 estamos entre las cosas más básicas para llegar luego al cálculo del libro de Levítico y Números y Deuteronomio.
Pero tenemos que empezar con lo más básico, igual como los que tienen una formación impresionante en las matemáticas tuvieron también que aprender, aprender cómo pues dibujar los números y saber el significado y empezar a sumar y restar. En esto estamos en Éxodo 19. ¿Tiene sentido? Vamos entonces al versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Primera lección para dibujar el número 1, lo más básico. Dice Dios: He aquí, yo vengo a ti. Dios decide en su santidad cuando visita a su pueblo. No es que el pueblo decida, ¿sabe? Queremos acercarnos a Jehová en este momento. En lo más básico, en la santidad, Dios tiene esta independencia para decidir cuándo va a visitar a su pueblo y cuándo no. Dios es el que está en control cuando hablamos de la santidad, y esta es una de las cosas más básicas de la santidad. Dios es el santo, no nosotros. Y cuando Él quiere visitarnos, Él nos va a visitar. Cuando no quiere visitarnos, no nos va a visitar. Pero anuncia a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Otra lección. Seguimos leyendo. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Entonces, ¿Dios va a hablar con el pueblo? No directamente. Ellos van a escuchar, sí. Ellos van a escuchar las palabras, especialmente en Éxodo 20. Ellos van a escuchar la voz de Dios. Pero Dios, esta es la segunda lección, para el número 2. Dios escoge a sus mediadores, en este caso a Moisés. Él va a hablar a Moisés. Los otros van a escuchar, pero Él no les va a hablar a ellos directamente, sino tanto a Moisés. Y Moisés va a comunicar esta palabra al pueblo. ¿Es que el pueblo eligió a Moisés para este pueblo? ¿Para este puesto? No. Dios decide quiénes son sus mediadores. Otra lección de la santidad. Dios escoge a sus mediadores, en este caso Moisés. Otra vez, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti, su independencia en la santidad, en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Dios escoge a sus mediadores. También para que te crean para siempre. El pueblo no solo va a poner su fe en Dios, sino que van a poner su fe en Moisés como mediador también. Van a creer que Moisés ha comunicado correctamente las palabras de Dios y van a confiar en Moisés como este mediador. Y Moisés obedece. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Versículo 10. Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Imagine, laven sus vestidos. ¿Qué estará pasando en versículo 10? Aprendemos a dibujar el número 3. Pues Jehová dijo a Moisés, les está dando instrucciones sobre la santidad. Es decir, Dios no tomó una encuesta de la congregación primero. ¿Qué opinan ustedes de la santidad? En tu opinión, ¿qué es la santidad? Dios no hizo esto. Sean lo que sean las opiniones del pueblo sobre la santidad, Dios les va a instruir, les va a decir qué tienen que hacer para ser santos. Y vamos a ver que incluye varias cosas, pero noten aquí quién da
Bueno, noten aquí que Jehová decide lo que es la santidad y lo que no es. Y da las instrucciones al pueblo para que ellos las obedezcan, para que las pongan en práctica. No es que cada uno tiene su propia definición de lo que es la santidad. No es que alguien dice, pues yo he descubierto y da su testimonio de la santidad. Ante Jehová Dios esto no importa. Él da las instrucciones sobre la santidad y su pueblo tiene que obedecerlas. Tiene sentido, ¿verdad? Uno dirá, pues esto es muy básico. Claro, estamos aprendiendo primero a poner los números 1, 2, 3 y 4. Jehová Dios es el que decide cuándo y cómo se va a acercar al pueblo. Él escoge a sus mediadores. Él pues da las instrucciones para ser santo y pues así seguimos a las próximas. Dice, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Por qué tienen que lavar los vestidos? Bueno, debe reflejar el hecho de que se han lavado interiormente para estar delante de Dios. Sí es importante lavarse las manos para estar ante la presencia de Dios. De hecho, cuando entierran a alguien, por ejemplo, normalmente no les pone simplemente una camiseta rota vieja, unos pantalones viejos, sino que los visten de una forma pues como pues preparándolos para la resurrección, para que se estén vestidos de una manera formal y limpio ante Dios. Pues laven sus vestidos, pero no solo para que todos huelan bien cuando se reúnan, sino para demostrar ante Dios, hemos lavado la ropa y hemos lavado nuestro interior, que es lo más importante. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos pedido perdón por nuestras transgresiones. Estamos limpios por fuera y por dentro, Señor. Esta es la idea. Y estén preparados para el día tercero. ¿Por qué el día tercero? Porque Dios quería venir el día tercero en poder delante de ellos. Es la única razón. Uno puede asociarlo si quiere los 3 días que Jesús estuvo en la tumba. Lo puede asociar de la forma que quiera, pero el hecho más básico es que Dios dijo al tercer día. Entonces fue el tercer día. Dios decide cuándo va a visitar a su pueblo, como vimos hace poco. Él dijo, prepárense, vengo el tercer día. Entonces avisó su pueblo y él tiene derecho a hacerlo. Porque al tercer día Jehová descenderá. Este verbo va a ser bien importante. Jehová desciende a visitar a su pueblo. Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte. Entonces, noten la independencia de Dios en cuanto a la santidad. Él escoge a sus mediadores, escoge el día y la hora cuando Él quiera manifestarse en poder, y también Él escoge el lugar. No entra a regatear con su pueblo. Ahora, yo voy a escoger el tiempo y ustedes deciden el lugar. Sino que todo es la decisión de Él. El lugar, el tiempo, las personas. Y como veremos, quienes pueden acercar y quienes no pueden acercar. Todo esto va a ser la decisión soberana de Dios.
Otra vez, versículo 12, señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte, ¿qué pasará? De seguro morirá. El tema de la santidad es un tema de vida y muerte. No podemos menospreciar este tema. No podemos decir que, pues, era un tema importante para Israel en el Antiguo Testamento, pero no tiene mucha importancia hoy. No, la santidad es un tema en el Antiguo y el Nuevo Testamento, un tema de vida y muerte. Si no me creen, pregunten a Ananías y Zafira. Versículo 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. ¿Por qué apedreado o asaeteado? Gracias. ¿Por qué de estas dos formas? Porque si uno va físicamente para pararlos o arrestarlos o llevarlos en otra parte, uno mismo ha transgresado este límite. Entonces tienen que matarlo de lejos, por apedrearlo, por ejemplo. Desde lejos tienen que dar muerte a la persona que ha transgresado este límite. ¿Y qué tal si no lo hacen? Si uno dice, es mi cuñado que traspasó el límite, ¿cómo lo voy a apedrear? Pues el poder de la santidad de Dios, en este caso, no solo puede eliminar al cuñado, sino a todos que están de cerca también, a unas, vamos a decir, 1,000 personas más. Entonces, todo el pueblo estaría listo a que nadie se atreve a pasar estos límites. Y si sí, tienen que morir inmediatamente de lejos sin que ninguna otra persona traspase este límite. Porque estamos hablando de la santidad de Dios, por favor. Y con la santidad de Dios no se juega. Versículo 13, no lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Otra vez Dios decide la hora cuando va a visitar su pueblo. Descendió Moisés del monte al pueblo. Otra vez este verbo, descendió. Pero esta vez, en vez de Jehová descendió, dice descendió Moisés. Moisés, este mediador escogido, va a estar cerca de la presencia de Dios y va a bajar con esta información para declararlo al pueblo para que estén listos. 3 días tienen para prepararse, para lavarse los vestidos en el desierto. Pero obviamente con aguas abundantes suficientes proveídos por Jehová Dios para lavar la ropa. Van a lavarse la ropa, van a poner los límites, instruir a todos en la nación para que guarden esta santidad porque es cuestión de vida y de muerte. ¿Cómo saben que están haciendo lo correcto? Pues Moisés. Moisés les va a decir, él es el que se acercó a la presencia de Dios y descendió con esta información. Versículo 14, descendió Moisés al pueblo, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Bien interesante esta expresión por 2 razones. No toquen mujer, que no van a haber relaciones sexuales entre hombres y mujeres durante estos 3 días. Pues ¿por qué no? ¿Es que la sexualidad es mala o sucia? No. De hecho fue dada por Dios mismo a los seres humanos. Pero lo que hace Dios es que hace una separación entre el gozo sexual
y el gozo de estar en su presencia. Porque los paganos frecuentemente los combinan. Quieren que en su gozo, en adorar a sus dioses, que hay una parte sexual para este entusiasmo también, y Dios dice, no, en cambio, ustedes serán gente santa para separar estas dos cosas. Que sí, la sexualidad y la relación sexual es un regalo de parte de Dios, dado por Dios dentro de sus límites, y el estar en su presencia es otro privilegio y gozo también, pero no se combinan en el mismo acto. Están separados. Por 3 días no tocarán mujer. ¿Por qué dice no tocarán mujer? Parece que está dirigido en particular a los hombres. Puede ser que el pueblo se va a dividir entre hombres y mujeres para acercarse juntos ante Dios. Y les está instruyendo a los hombres, no que son más santos que las mujeres, sino que van a haber un grupo de hombres y un grupo de mujeres para acercarse a Dios de esta forma. Así, esta fue la intención, no podemos decir con 100% de seguridad. Pero por esto, si van a algunas otras iglesias, van a encontrar al entrar que en un lado están sentados los hombres, en otro lado están las mujeres. La idea es que quieren guardar esta santidad de esta manera en esta congregación. Si va a las sinagogas judías, muchas de ellos también hacen lo mismo. Los hombres están en un lado, las mujeres en el otro lado. Así entienden algunos la aplicación de este versículo a la santidad para el día de hoy. Nosotros lo miramos de una forma diferente. Vemos que la Biblia está dirigida a familias, entonces nos sentamos por familia. Entonces, de todas maneras, que nuestro enfoque sea nuestro Dios, ¿verdad? Sigamos adelante. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron un día bastante diferente que la mañana hoy, ¿verdad? Truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Piensen en las ambulancias cuando pasan. Un tren, sí, y este ruido fuerte, este pitazo fuerte, esta alarma, esta sirena, este sonido que le llama la atención, que uno no lo puede evitar. Un sonido de bocina muy fuerte para llamar la atención. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces vamos a imaginar qué pasa ahora mismo. De repente, en medio de este sermón, empiezan a sonar truenos, pero no de lejos, sino de muy cerca, como si no hubiera techo sobre este santuario. Así de fuerte sonarían unos truenos, y que empieza a sacudir pues todo el templo, y lo podemos sentir temblando, y hasta hay un sonido como de advertencia sonando bien fuerte que despierta a todos nosotros, que nos comunica hay una emergencia. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Sí, no sé de ustedes, pero yo salgo corriendo de una de estas puertas de al lado. Si estamos en un terremoto fuerte, vamos a correr de aquí, ¿verdad? Pero no corre el pueblo acá. Pasan por la misma clase de experiencia, pero no corren. ¿Por qué no corren?
han sido instruidos en la santidad y reconocen que es un llamado a acercarse a Dios. Wow, algo contra la naturaleza, completamente contra la naturaleza, y así es el llamado a la santidad. Sea lo que sea, en qué parte de la Biblia se encuentra, cuando Dios nos llama a la santidad, nos piden cosas contra nuestra naturaleza para poder recibirlo, para poder reconocer su presencia. Y así hace el pueblo, en unas condiciones cuando normalmente correríamos todos. Moisés dice, ya es hora de presentarnos delante de Dios. Y todo el pueblo dice, sí, Señor. Y se pone en lista, se pone en su grupo, listos para la llegada de la presencia de Dios. Versículo 17, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Se detuvieron al pie del monte. Vinieron para recibir a Dios, pero no con un abrazo fraternal, sino para reconocer los límites porque han sido instruidos. Podemos llegar hasta este punto para recibir a nuestro Dios. Nuestro Dios ha venido, hasta aquí podemos llegar para recibirlo. Guarden esto en mente. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera, y el pueblo esperando al pie del monte Sinaí para recibir gozosamente a su Dios. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, que la gente ya no pudo aguantar este sonido fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Moisés decía algunas palabras. ¿Qué dijo? ¿Cómo podemos escuchar con el sonido de esta bocina tan fuerte? ¿Cómo vamos a saber? Pero fíjense que a pesar de esta bocina fuerte que apenas podemos tolerar, escuchamos la voz de Dios tronando en respuesta. Uno seguramente tendría pues casi un dolor de cabeza a intentar escuchar esta conversación entre Moisés y Dios, con toda la tierra estremeciendo como en terremoto, y el fuego y el humo. ¿Qué propósito tiene Dios en toda esta manifestación pirotécnica? Hacer que su pueblo lo tema, que reconozca que Él es santo y que tengan temor ante su presencia. Este es el propósito. En el inicio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Estamos en la lección primera, más básica, pero necesaria para todo el cálculo que viene en los próximos capítulos y libros. Hay que temer al Dios Santo. Hay que estar en su presencia temblando, reconociendo que Él es santo y no se puede pasar los límites que Él ha puesto, porque se le puede acabar la vida en este momento. Versículo 20. Descendió Jehová. Otra vez este verbo descendió. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces de todo el pueblo solo pudo subir una sola persona a la cumbre del monte, Moisés. Y Moisés
Otra vez el escogido por Dios precisamente para esto se acerca a Dios que has descendido para visitar su pueblo. Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. También que se santifiquen, que quienes se santifiquen. Los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Entonces note, desciende Jehová en su poder, en su presencia, en su santidad. Una persona, el mediador, tiene permiso para subir al cumbre, pero hay otras personas que pueden acompañar a Moisés a la cumbre. No, hasta los sacerdotes de Israel tienen que mantener su distancia. O todo el pueblo puede estar al pie del monte, pero hay un grupo, los sacerdotes, que tal vez pueden acercar un poco más, pero todavía ellos tienen límite. Y entre todos pueden subir una persona, veremos pronto 2 personas, pero una persona, Moisés, el escogido precisamente para esto. Ya tiene sentido lo que Dios está comunicando en cuanto a la santidad, ¿verdad? Sigamos adelante, entonces, versículo 23. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y quién más. Y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Y ahora tenemos una vista completa de la posición de estas personas en cuanto a la santidad. Está Jehová Dios, Él desciende. Y hay uno que sube y desciende con el mensaje de Jehová y los mensajes del pueblo. ¿Quién es este mediador escogido? Moisés, correcto. Hay otra persona que en esta ocasión puede acompañar a Moisés. Solo en esta ocasión, ¿quién es? Su hermano Aarón, el que va a ser el sumo sacerdote del pueblo de Israel. En ciertas condiciones, no en todas, él puede acompañar a Moisés para representar al pueblo. Hay otros que representan al pueblo, hay otros sacerdotes. ¿Ellos pueden acompañar a Moisés? No, ellos van a tener un límite específico. Y el pueblo, ellos también tienen su límite, por lo cual no pueden pasar para acercarse a la santidad de Jehová. Ahora, para los que han leído ya el libro de Éxodo, ¿ven ustedes ahí el lugar santísimo donde puede entrar el sumo sacerdote una vez al año, solo con sangre, para pedir por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo? Él es el único que puede entrar en el lugar santísimo. O otros sacerdotes le pueden acompañar en el lugar santo para poner los panes de la propiciación y el candelero, atender el candelero y poner el incienso en el altar de oro. Otros sacerdotes lo pueden hacer, pero ¿alguien del pueblo lo puede hacer? Jamás. Ellos se pueden acercar al templo hasta cierto punto. Ven que el tabernáculo es simplemente la santidad del monte Sinaí puesto en una escala más pequeña en el tabernáculo. Pues el pueblo de Dios se puede acercar hasta cierto punto, los sacerdotes hasta cierto punto, Aarón hasta cierto punto, Moisés puede reunirse en el tabernáculo con Dios cuando Dios le llame, aunque sea varias veces por día. Hay esta
jerarquía de santidad que va a ser básico en toda la historia de Israel, en los salmos, en los profetas, en el Nuevo Testamento también. Pero como vamos a ver en el Nuevo Testamento, hay algunos cambios. Vamos a fijarnos solo en un versículo el día de hoy. Desde Éxodo capítulo 19, donde terminamos con Aarón contigo, más los sacerdotes que no traspasen el límite, versículo 25, entonces Moisés descendió, se lo dijo al pueblo, esta primera lección o primera serie de lecciones de la santidad. Vayan al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 3. Vamos a Juan 3 para ver solo un versículo. Un solo versículo en Juan 3, versículo 13. Juan 3, 13. A ver si podemos apreciar aún mejor este versículo después de considerar la santidad en Éxodo 19. Juan 3, 13. ¿Todos lo han encontrado? Nadie subió al cielo. Bien interesante. ¿A quiénes han subido al cielo? Nadie. Y si alguien dice que sí, morí y pasé por esta experiencia en que vi cosas lindas en el cielo y que escribe un libro que sea el mejor vendido del año y recibe mucho dinero por sus experiencias después de morir y estar presente con Dios y sus hermanos o quienes sean en el cielo. ¿Qué dice Jesús de esto? Juan 3:13. Nadie subió al cielo. No malgaste su dinero en este libro. Nadie subió al cielo. Pero piénsenlo ahora de acuerdo con Éxodo 19. ¿Moisés subió al cielo? No. Él tuvo un límite a donde pudo llegar. Sí, él llegó a acercarse a Dios más que cualquier otro. Fue el mediador escogido. Pero en cuanto a llegar al cielo, él lo vio a distancia, tal vez, pero él no subió al cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió. Ahí está este verbo descendió otra vez. Descendió del cielo. En Éxodo 19, ¿quién descendió del cielo? Jehová Dios. ¿A quién refiere Jesús como el que descendió del cielo? A sí mismo. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como va a decir en las próximas palabras. Estaba refiriendo a sí mismo. Él descendió del cielo. Fíjese en cuanto a lo que nos comunica de la identidad de Jesús. No subió al cielo para llegar a ser Dios y luego regresó. Él es del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y note que dice el que, no está hablando de los que o el que entre muchos descendió del cielo. Está hablando de sí mismo en una categoría distinta de cualquier otra parte de la creación. Él no es creado, es Dios mismo que descendió del cielo. Y a la vez, simultáneamente, sin contradicción, ¿cómo se llama en las próximas palabras? El Hijo del Hombre. Es ser humano también. Es Hijo del Hombre. Nació de una virgen. Es ser humano, 100% ser humano como nosotros, pero a la vez, sin contradicción, es 100% Dios también. El que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Uno de más importancia que Moisés.
que Moisés, que fue el escogido como mediador, que tenía muchos privilegios en cuanto a la presencia de Dios, Jesucristo lo supera de una forma como de otra categoría. Es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, que descendió del cielo, que vivió entre nosotros para no solo enseñarnos de la santidad, sino para santificarnos por la sangre que derramó en la cruz en nuestro lugar, que murió por nuestros pecados para que nosotros fuéramos santificados. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Y dónde está ahora? Está en el cielo. Ahora, ¿puede ser que la corrupción entre en el cielo? No, imposible. Solo uno que es perfecto, santo, completamente aceptable a Dios puede ser recibido en el cielo, de estar en el cielo permanentemente, como nuestro Señor Cristo Jesús, el Hijo del Hombre que descendió, que subió, que está a la diestra del Padre. Nuestra santidad está no en lo que podemos lograr nosotros, sino que está unido en Él, aceptable en el cielo. Nosotros por esto, como vimos hace 8 días, somos real sacerdocio, somos gente santa por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Tiene sentido? Padre Celestial, gracias por enseñarnos de la santidad y cuán importante es. Es cuestión de vida y de muerte. Por favor, Padre Celestial, tú que nos has santificado por la sangre de tu Hijo Jesús, por tu Hijo, el Hijo del Hombre que descendió del cielo y luego subió en victoria, sin corrupción en su resurrección, el que está ahora en el cielo representándonos constantemente delante de ti. Haz, Padre Celestial, que vivamos de acuerdo con esta santidad de tu Hijo Jesús, en obediencia a tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por esta salvación, esta santidad no merecida que se manifieste en nuestro comportamiento diario. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.